Con este artículo, ustedes ya van a entenderlo perfectamente, plantea sobre la primacía de la contemplación, el primado, la principalidad de la vida contemplativa, como siempre decimos, en la sociedad humana y en la Iglesia, y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué significa primacía de la contemplación? Dice el padre Castellani que si en un barco hay un ciego y un manco, ¿cómo hacen para manejar el barco? Y el ciego agarra el timón, el ciego agarra el timón y el manco le dice para dónde tiene que ir. El que ve es el que dirige, el que ve es el que gobierna, y el que tiene manos y no ve, o ve más o menos, maneja. Como si dijéramos en la política, ¿no? El poder ejecutivo, el que ejecuta, y el poder legislativo, el que tiene que ver para hacer las leyes que corresponden a esta sociedad. Eso es la vida social. Y en la iglesia, la vida religiosa también. El que gobierna no es el que manda, simplemente, sino el que ve. Y sabe hacia dónde hay que gobernar, o cómo hay que gobernar. Por eso, una cosa que dice Santo Tomás de Aquino, el hombre prudente tiene que gobernar. El hombre santo tiene que rezar por todos, y el hombre inteligente o estudioso tiene que estudiar y enseñar. Pero el gobierno es del prudente, del que ve lo que hay que hacer. Y en la vida personal de cada uno de nosotros también. Primero hay que ver, como dice Aristóteles, antes de actuar hay que pensar bien las cosas. Pero cuando uno ya ha descubierto qué es lo que hay que hacer, no hay que pensar más. No hay que seguir razonando y dándole vueltas, sino actuar cuando hemos visto. Cuando hay que tomar una decisión difícil, sobre todo en nuestra vida, no hay que pensarlo, hay que rezar, pensar. Como diría San Ignacio de Loyola, cuando uno está en tribulaciones y no entiende qué pasa en su vida, no hay que cambiar, hay que seguir como estamos, hasta que uno vea claramente lo que Dios nos pide, entonces sí, hacerlo. Eso sería la primacía de la contemplación por sobre la acción. Al contrario, dice el padre Castellani, que en las compañías de Jesús y en la sociedad también, y en el Imperio Español, primó o prevaleció Suárez, el jesuita, el cual dice que es más importante la acción que la contemplación en la vida y en la iglesia. Y por eso hemos heredado de España un sentido, ahora no tanto, ahora ya no hay nada, ¿no? Pero hemos heredado un sentido militante de la cristiandad, ¿no? Que es parte de la cristiandad, la militancia, evidentemente, ¿no? Pero no es la parte primera ni principal. La parte primera y principal es la vida contemplativa. Y eso viene por Suárez, dice el padre Castellani. Porque Suárez, según dice él, era un hombre de fe, un hombre católico, por supuesto, ¿no? Y escribe unos libros muy buenos contra el protestantismo, contra la reforma protestante, contra Lutero sobre todo, pero que no sabía metafísica. Y entonces hace unos merengues teológicos que están bien en sentido piadoso y religioso, ¿no? Pero que teológicamente no valen mucho, porque, por ejemplo, dice en la Trinidad, ¿cómo explicar que tres personas distintas sean un solo ser, un solo ente, una sola cosa? ¿No? Y dice Suárez, acá hay una excepción del principio de no contradicción. Y si es metafísica, se da en Dios también, aunque de otra manera, pero se da en Dios, no hay excepciones. Entonces, de ahí viene que en los jesuitas, la Compañía de Jesús, ha prevalecido
la idea que, dice el padre Castellani, los superiores de cada convento, o de las provincias, o de toda la Compañía de Jesús, tienen que ser, dice, briosos y sin letras, dice, muy activos y no hace falta que sepan. Y es al revés. Es como el ciego y el manco. El que gobierna, el que dice qué es lo que hay que hacer, es el manco, porque ve. Y el ciego tiene que hacer lo que dice el manco, porque el ciego no ve, no sabe para dónde mover el timón del barco. Entonces, bueno, y muchas otras cosas más, ¿no? Pero en toda la filosofía tradicional y la teología tradicional, de toda la historia de la humanidad, de la cristiandad, hay una primacía de la contemplación por sobre la acción. Con la Reforma Protestante, ¿hizo ruidito la máquina? Y bueno, ¿qué va a hacer? Con la Reforma Protestante se plantea al revés, ¿no? La primacía de la acción por sobre la contemplación. Bueno, entonces vamos a lo nuestro, artículo 4. La vida activa y la vida contemplativa. ¿Cuál es primero y cuál es segundo? La vida contemplativa pertenece directamente al amor a Dios, mientras que la vida activa pertenece al amor al prójimo. Ahora bien, el amor a Dios es anterior al amor al prójimo, evidentemente. Anterior es principal. Artículo 4. En cuanto que se ama al prójimo por amor a Dios. Es decir, en última instancia, el amor al prójimo es amor a Dios. Porque a Dios, que debemos amarlo, ¿qué bien podemos hacerle a Dios? ¿Qué necesita Dios de nosotros? Nada. Entonces no podemos hacerle nada a Dios. Le hacemos al prójimo. Por amor a Dios. Luego parece que también la vida contemplativa es anterior a la vida activa. Parece, vamos a ver. Dice San Gregorio Magno: conviene saber que así como el buen orden del vivir consiste en tender a la contemplación, partiendo de la vida activa, así muchas veces el ánimo vuelve con utilidad de la vida contemplativa a la vida activa. Luego parece que la vida activa no es absolutamente anterior a la contemplativa. Son todas objeciones entre las dos vidas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué se está diciendo, no? Vamos a contra esto. Dice San Gregorio: la vida activa es anterior en el tiempo a la vida contemplativa. Ahí está el asunto. Puesto que vamos a la contemplación desde las buenas obras. La primacía en el tiempo o la primacía en la importancia son cosas distintas. El ser humano, antes de madurar, es niño. Hay una primacía, una prioridad de la infancia, de la adolescencia, antes de la madurez. Es decir, que durante muchos años de nuestra vida pensamos, dijimos e hicimos estupideces, hasta que maduramos. Hay una prioridad temporal. Pero la plenitud humana no está en la infancia ni en la adolescencia. La plenitud humana está en la madurez. Entonces hay una primacía en cuanto a la naturaleza del ser humano, una primacía de la madurez por sobre la infancia y sobre la adolescencia. Primacía de naturaleza, es decir, en cuanto a naturaleza es primero o prioritario, principal, la madurez. Y la primacía en cuanto al tiempo, al desarrollo, el proceso, es la infancia, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la juventud y la madurez. ¿Se dan cuenta, no? Entonces la vida contemplativa y vida activa es lo mismo. En cuanto al tiempo, al proceso humano y cristiano, ¿no? Primero es la vida activa. Es decir, primero hay que hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las obras virtuosas. Ejercitarse en las virtudes, ¿no? La paciencia,
Por eso cuando uno es novicio, llega al convento, ¿no? Entonces dice, bueno, tienen de paciencia y perseverancia. Eso tanto en Oriente como en Occidente, ¿no? Cuando llega el postulante, golpea la puerta, ¿y usted qué hace acá? Y yo quiero ser monje. No, usted no sirve para esto. Usted es un inútil, un estúpido. Está escapándose del mundo porque no sirve para nada, por eso quiere ser monje. Lo dejan 3 días afuera. Y dice San Benito, y cada monje que pase tiene que pisarlo, insultarlo. Si persevera, entra al noviciado. Pero eso es muy antiguo, padre, Ahora no, ¿viste? Ahora está todo cambiado con la democracia, cualquiera entra. Ahora no hay ninguna prueba ni nada, pero hay una sabiduría antigua de que antes de la vida contemplativa, temporalmente hablando, tiene que haber paciencia y perseverancia. Eso mismo muestra la cananea. Claro, cuando Cristo le dice, ella le pide a Cristo, ¿no? Y dice, no, yo vine para los hijos de Israel, no para los cananeos. Y entonces dice, insiste la mujer, ¿no? Bueno, pero aunque sea, dice Cristo, no hay que dar el pan a los perros, el pan de los hijos no hay que dárselo a los perros, dice Cristo. Y la mujer, o sea, Cristo le está ejercitando en la paciencia y en la perseverancia. Y la mujer dice, bueno, pero que sea las migajas las comen los cachorritos. ¿Ve? Esa es la... Las grandes santas de la religión, las más contemplativas, ¿no? Tenían una forma activa de insistencia ante la negación, en este caso, Sí. insistentemente, ¿no? Porque la práctica de las virtudes, el ejercicio de las virtudes en uno, empieza por la paciencia y la perseverancia, que tienen mucho que ver con la humildad, que es una virtud más profunda, ¿no? Porque la paciencia y la perseverancia tienen su aspecto más extrínseco, ¿no? La humildad es más interior, el reconocimiento de nuestros propios defectos. Es mucho más difícil, porque uno puede ser medio cabeza dura, testarudo, ¿no? Y entonces persevera, pero de bronca que tiene nomás. Que me la humildad, cuando a uno todas las cosas le van bien. Dice San Pablo, yo podría gloriarme porque tuve revelaciones, se me apareció Cristo. Fui arrebatado hasta el tercer cielo, el séptimo cielo, al tercer cielo, ¿no? Y he visto misterios inefables. Estoy por encima de todos. Dice, podría decir eso. Dice, pero no, esa es obra de Dios, dice San Pablo. En cambio dice, un día, dice, yo me glorío de mis debilidades, de mis defectos. Esa es la gloria verdadera. Y esa es la humildad. Por eso, todos los santos, y Santa Catalina insiste, ¿no? Cuando habla de la vida espiritual como un árbol, dice, la raíz es la humildad. Cuanto más para abajo en el conocimiento de uno mismo, de los propios defectos, de los pecados, ¿no? Hace muy bien. No hay que acordarse de los pecados en concreto que uno ha cometido, ¿no? Hay que acordar que somos pecadores. Y hay que acordarse, decir de muchas estupideces que hicimos, ¿no? Es muy útil recordar que fuimos adolescentes y por lo tanto hicimos muchas cosas ridículas y otras cosas también, por la humildad, porque es la base. Santa Teresa. Todos los santos, sí, todos los santos, ¿no? Parece que la humildad se pierde cuando uno cree que la logró. Ah, cuando se cree, piensa que es humilde, ¿no? Pues, qué bien humilde que soy yo, que practico. Es tremendo, el diablo es astutísimo, ¿no? Sí, es verdad. Pero es la raíz absorbe el agüita, los minerales, para que el árbol pueda dar frutos. Y el fruto último es la caridad, pero bien enraizado en la humildad. O el fruto es la vida contemplativa, en el caso nuestro, en la metáfora, pero enraizado en la práctica de las virtudes. Por eso Dios permite que pasen cosas malas en este mundo, para ejercitar las virtudes. Porque si no, como decía, si todo nos va bien, si todo sale bien, tenemos éxito en todo, como diría Calvino, ¿no? Si todo sale con éxito, como en las películas yanquis, y no hay, es muy difícil ser virtuoso. Es muy difícil, porque la tendencia o el pecado original
es a la vanagloria, a la soberbia, al orgullo y todas esas cosas. Por eso decimos, en cuanto al tiempo, es decir, al orden de la vida humana, si no nos ejercitamos en la vida activa, es decir, la vida virtuosa, no podemos llegar a ser contemplativos. Puesto que vamos a la contemplación desde el bien, desde las buenas, desde el buen obrar, es el punto de partida, no punto de partida, ¿no? Pero es la base. Pero siempre tenemos que recordar, que les he dicho muchas veces, ¿no?, que la vida contemplativa, o sea, que esto, que estamos hablando de la suma teológica, se refiere en primer lugar a lo que tenemos que hacer nosotros, porque el principio propio de la vida activa es Dios. Es decir, en la visión beatífica, ¿no?, les voy a decir una cosa contraria de lo que les dije siempre, pero no se asusten. La visión beatífica consiste en que Dios nos mira. El infierno consiste en que el diablo nos está mirando y odiándonos. Y ahí está el infierno. El cielo es que Dios nos va a estar mirando y amándonos. Y ese amor, esa mirada amorosa, esa presencia amorosa de Dios en nuestra existencia es lo que produce la felicidad. Lo que causa en que nosotros miremos a Dios. ¿Sí? Mi visión beatífica nace de la mirada divina sobre mí en el cielo, y de rebote o como consecuencia yo voy a ver a Dios. Dios abre los ojos y los ojos son luz, y entonces yo voy a ver. Y esa mirada amorosa de Dios hacia mí produce la mirada amorosa de mí hacia Dios. Y entonces la vida contemplativa es como, no me acuerdo quién lo dice, pero es una frase muy importante y muy tradicional: poner la mirada en la mirada. Dios nos mira y nos ama. Usted sabe, padre, que ese es el principio en la iglesia griega, el principio del amor y de la pintura griega. En los íconos, sí. Dejarse amar, o sea, yo me dejo mirar. Porque en los íconos, muchas veces, el ícono te mira. Al que vos vas a mirar un ícono y la imagen está mirando de frente. Él es el activo, él me mira a mí. Claro. Yo me dejo amar. O sea, Me dejo mirar y por eso puedo mirar y amar. Por eso digo, acá estamos hablando lo que hay que hacer, pero recordemos siempre lo que hace Dios, que es el primero. Es la iniciativa en la vida, en el orden natural y en el orden sobrenatural es de Dios. Padre, ¿se puede decir que la piedad al ícono, en el caso de la oración de los orientales, Sí. si es correcta la oración, ellos se transforman al dejarse mirar, evidentemente, ¿no? Bueno, la contemplación, como es amorosa, nunca se me olviden, produce semejanza, o sea, unión y semejanza, ¿no? Como en el orden natural, los que se aman se unen y se asemejan, y es un proceso, ¿no? Cuando uno tiene un amigo muy amigo, ¿no? Entonces hay muchas cosas en común y vamos creciendo en muchas cosas en común y nos parecemos cada vez más. Con mi hermano Daniel, que somos mellizos, somos muy amigos, y excepto la barba, ¿sí?, nos parecemos mucho, ¿no? Pensamos muchas cosas igual, y en cuanto a nuestra vida religiosa, la del sacerdocio y muchas cosas, porque la amistad, además de acercar a las personas, las asemeja. Entonces la vida contemplativa, que es una amistad, es un conocimiento amoroso, une y asemeja. Si Dios nos diviniza, y por eso nos acerca a Él y nos asemeja a Él, ¿no? Por eso insiste Cristo, sed perfectos como es perfecto nuestro Padre del cielo. No con la perfección de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no?, sino con la perfección divina, porque la contemplación es a Dios y de Dios. Por supuesto, también
las personas intermedias, ¿no? La Virgen, San José, el cura Brochero, San Dionisio, por supuesto también, ¿no? Intermediariamente, pero en última instancia es sobre Dios. Por eso, la vida activa es anterior en el tiempo a la vida contemplativa. En lo que tenemos que hacer nosotros, hay que ejercitarse las virtudes para poder ver y amar a Dios. Por eso Aristóteles, que era pagano, dice, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes nunca pueden ser virtuosos, nunca pueden ser prudentes, porque la prudencia implica experiencia, haberse equivocado y haberse corregido muchas veces, ¿no? Pero eso es el paganismo, pero en el cristianismo decimos, bueno, es verdad, pero están las virtudes infusas. De tal manera que el niño cuando es bautizado recibe las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Ya es virtuoso, le falta ejercitarse. Y por eso a los niños, en la etapa así de la infancia, es una etapa de mucha vida contemplativa, psicológicamente hablando, porque ellos todavía no tienen malicia ni pecados y tienen las virtudes y los dones, ¿no? Entonces pescan. Una vez me pasó, y varias veces me pasó, pero una vez en especial, ¿no? Me dice un señor, me dice, padre, mi hijo se quiere confesar, ¿puede? Sí, 5 años tiene el nene. Y sí, porque él me vio que yo me estaba confesando y me preguntó, papá, ¿qué estás haciendo? Y yo le expliqué, estoy pidiendo perdón a Dios porque me porté mal, no sé qué. Y entonces se quiso confesar el nene, y se confesó muy bien, pescó enseguida, ¿no? Y bien. No como cuando va a la escuela y no entiende nada, no, muy bien pescó lo que es la confesión, el arrepentimiento y el pecado. Porque los niños tienen las virtudes infusas y los dones, y por tanto son netamente o fácilmente contemplativos. Después con las malicias y las tonteras se pierde eso, y hay que recuperarlo. La vida contemplativa es posterior, en el tiempo. Respuesta. Puede decirse que una cosa es anterior bajo 2 aspectos. Primero, según su propia naturaleza. Considerando así, la vida contemplativa es anterior a la vida activa. ¿Por qué? Porque la vida contemplativa se ocupa de cosas mejores y anteriores. ¿De qué se ocupa? De Dios, de la verdad, de la belleza. La vida activa se ocupa de las miserias, por ejemplo, ¿no? La miseria del prójimo, para ayudarlo, de las debilidades, de las necesidades, ¿no? En cambio, la vida contemplativa se ocupa de las cosas buenas, por decir así. Por eso, de las cosas mejores, la verdad, el bien y la belleza, Dios, la santidad. Y anteriores, porque antes es Dios que la criatura. Antes es el bien que el mal. Anterior en el tiempo, no solamente anterior en la naturaleza, ¿no? Pero también en la naturaleza, porque decimos que el bien, o lo bueno, existe por sí mismo, todo lo que, como Dios ha hecho las cosas, pero el mal, o lo malo, es una carencia de un bien. Por eso mueve y dirige a la vida activa, como el manco dirige al ciego. O sea que la razón superior que se entrega a la contemplación se compara con la razón inferior que se dedica a la acción. Eso hemos visto muchas veces, eso viene de San Agustín y de antes posiblemente, ¿no? Razón superior y razón inferior. Lo explico nuevamente, la inteligencia humana, por la cual somos humanos, tiene 2 funciones o actividades. Una es ver y la otra es pensar. ¿Se acuerdan, no? El intelecto, que la intuición de la inteligencia ante las cosas, y el razonamiento, ¿no? Hay que pensar, ¿no? Y eso hay que enseñar a pensar. Es muy difícil, pero sobre todo, digamos, por
por esta, digamos por la modernidad en general, ¿no? Pensar, y llega un momento que hay que dejar de pensar. Como decía, cuando uno llega a descubrir la verdad, entonces no hay que seguir pensando, hay que gozar la verdad que hemos descubierto. Entonces está la razón inferior, por la que hay que pensar, investigar, como decía San Agustín, la vida contemplativa, ¿no?, se ocupa de la investigación y del gozo de la contemplación de la verdad. La razón superior es más bien especulativa, ¿sí? ¿Cómo son las cosas? Y la razón inferior es más bien práctica. ¿Qué hacemos con estas cosas? ¿Qué hacemos con las vacas? ¿Qué hacemos con los libros? Pero además la razón superior recibe, hay una sola razón o inteligencia, ¿no? El nivel superior, digamos así, o la función superior de la inteligencia, es donde reside la gracia, la acción divina. ¿Sí? Porque la gracia también la llamamos la luz de la gracia. Es decir, la gracia, el influjo divino, la bendición de Dios, lo primero que hace es iluminar. ¿No? Y iluminar la inteligencia y encender la voluntad en el amor. ¿No? Es iluminar con las verdades divinas, y encender el amor a Dios y al prójimo. Esa es la acción primera que produce. Y eso se recibe en lo que dice San Agustín, la razón superior. Es ese ámbito de la mente humana, ¿no?, del alma humana, que se conecta directamente con Dios. Y la razón inferior es ese ámbito, ese nivel de la mente humana, de la inteligencia humana, que se conecta con las criaturas. Y por eso entonces la razón superior propiamente se dedica, es el ámbito con el cual nos dedicamos a la vida contemplativa, y la razón inferior a la vida práctica, o la vida activa. Por eso dice, la vida contemplativa mueve y dirige la vida activa, ya que la razón superior que es la que se entrega a la contemplación, porque es donde Dios nos mira y donde en consecuencia, reflejamente, miramos a Dios. Se compara con la razón inferior que se dedica a la acción, con la misma relación que dice San Pablo y San Pedro, ¿no?, con que el varón respecto de la mujer, porque dice, la mujer debe obedecer a su marido y el marido debe amar a su mujer. ¿Sí? Tiene esa función, esa diversidad, como dicen ahora, diversidad de género dicen, ¿no? No sé cómo es el asunto, pero hay una diferencia real, psicológica, porque Dios ha creado diferencias, ¿no? Las diferencias no son injusticias, las diferencias son diferencias, ¿no? Hay diferencias injustas, efectivamente, pero hay muchas diferencias que son muy justas, ¿no? Como siempre decimos, si no hubiera diferencias, si todos fuéramos totalmente iguales, habría mucha falencia, muchos huecos en la vida social. Si todos fuéramos abogados, qué desastre. Algunos tienen que ser ladrón acá, para que los abogados trabajen. Tiene que haber complementariedad de las diversas funciones, ¿no?, de todos los seres humanos, ¿no? Y entonces, dice San Pablo y San Pedro, San Pablo la carta a los Efesios y San Pedro una de sus cartas, no me acuerdo cuál. La mujer debe obedecer al marido y el marido amar a su mujer. Y entonces se complementan. Y hace esa comparación. Con la misma relación, analógicamente, que el varón, que la mujer debe ser gobernada. Por eso, dice San Agustín, que el gran pecado de Adán fue obedecer a Eva, cuando tenía que haber sido al revés. Eva obedeció al diablo. Y en vez de preguntarle a Adán, ¿qué hago? No, fue y agarró la manzana y comió. Aparte, en el sacramento del matrimonio es muy importante
Sí. sobre la relación de que la mujer tiene el privilegio del amor. O sea, no le dice Dios a la mujer, ama, lo da Por sentado. Claro, el orden externo de la relación entre el hombre y la mujer, en ese caso sería superior a la mujer porque al hombre sí le dice ama. Porque le es más difícil al varón. Le es más difícil por una Somos más chúcaros, ¿no? razones más profundas, amar a la mujer. Sí. Eso lo dice como analogía, comparación, ¿no? De la razón superior y la razón inferior. La vida contemplativa, ¿sí? El manco que ve, gobierna o dirige al ciego que no ve para que el ciego pueda manejar el timón del barco. Ese es el asunto. Y no como dice el padre Castellani, que se queja en la compañía de Jesús, que los superiores tienen que ser briosos y sin letras. Briosos y activos y para acá, para allá, y sin pensar. Pero, por ejemplo, ¿no? en la política, ¿no? El gobernante, sobre todo modernamente, que están divididos los tres poderes, supuestamente, ¿no? El poder ejecutivo es ejecutivo. Tiene que tener buenos ministros, buenos asesores. Y entonces sí, buscar asesores que sepan. Porque, por ejemplo, Reutemann fue gobernador de Santa Fe 2 veces, ¿no? O 3, no me acuerdo. Reutemann maneja autos, o manejaba, y maneja vacas. Y las personas son distintas de las vacas, de los autos. ¿Qué hizo él? Buscó ministros que supieran. Entonces nombró ministro de salud a un médico. ¿Se dan cuenta? Es lo más lógico. Es lo que dice acá. La vida activa, que es Reutemann, se deja gobernar por el médico en cuestión de medicina. Y ustedes, por ejemplo, me tienen que preguntar a mí cuestiones de teología, pero no cuestiones de medicina. Porque yo sé medicina, pero mal. Y doy consejos equivocados. Porque creo que sé y no sé. Pero en cuestiones de teología, me pueden preguntar a mí. Yo pienso que sé, porque estudié muchos años, ¿no? Pero... Padre, dice que San Francisco en un momento quería dedicarse a la vida contemplativa y le pregunta a los frailes. San Silvestre le dice que no, que tiene que seguir evangelizando. Bueno, pero San Francisco funda una rama eremítica de los franciscanos y escribe una regla para los ermitaños. Pero estos ermitaños franciscanos, como lo pone San Francisco, él construye, o no sé quién construye, ¿no? un eremitorio, un convento para ermitaños, pero temporariamente. Entonces pueden retirarse un tiempo de vida eremítica para entregarse más a la vida contemplativa y todo, y después volver al convento. En segundo lugar, una cosa puede ser anterior respecto a nosotros, porque es anterior en el modo de producirse, en la generación, cómo se fabrica, cómo se produce, cómo nace la vida contemplativa. En ese sentido, la vida activa es anterior, porque dispone para la vida contemplativa, como ya lo vimos, ya lo hemos visto eso. En efecto, la disposición, la preparación, en el orden generativo, es anterior a la forma. Es decir, ustedes quieren sembrar flores en el jardín, tienen que dar vuelta a la tierra, sacar los yuyos, sacar las piedras, sembrar la semilla, regar, si pueden poner un poquitito de abono natural, ecológico, como dicen ahora, todo eso. El orden de la producción, del nacimiento, es primero la vida activa, es una disposición, es anterior a la forma, aunque la forma es anterior en un sentido absoluto y según la naturaleza. ¿Por qué? Porque las flores es lo que queremos, no queremos las semillas, o queremos las semillas por las flores, no por las semillas en sí mismas. En todo caso, para comer semillas de girasol, pero si sembramos la semilla de girasol, sale una planta de girasol que tiene 500 semillas. ¿Se dan cuenta? El objetivo final es la planta. Por eso dice, la forma es anterior en un sentido absoluto, en cuanto a la perfección, y según la naturaleza. Aristóteles dice respecto a lo del huevo y la gallina, que es primero, y él dice que lo que es primero es la
gallina, porque el huevo es nada más que la potencia de Claro. generar después el animal definitivo, que es la gallina. Si hubiera un huevito solo, ¿qué hace, pobre? No tiene quien lo empolle. Por eso Dios creó, cuando habla de la creación en Génesis, los animales dice. Lo creó, no hizo pollito, hizo pollos. O gallos, gallo y gallina hizo Dios. Y los gallos y gallinas hicieron pollos después. Pero si hubieran sido pollitos nomás, ¿quién los alimenta? Pero el primero, en la perfección, es la forma, ¿sí? La flor, la gallina. Primero en la perfección, absolutamente hablando, según la naturaleza. Pero es posterior en cuanto al proceso generativo. La forma, es decir, el ente en su plenitud, digamos así. Es posterior, como decimos, el hombre maduro, posterior al niño. Pero es anterior en cuanto a la intención divina. Por eso Adán y Eva también los creó ya maduros, ¿no? Como veíamos, según dice, ¿no? A los 33 años de edad, Adán, que es la edad de Cristo. Metafóricamente se dice para indicar eso, la plenitud humana. Respuesta a las objeciones. La vida contemplativa no se ordena a cualquier género de amor a Dios, sino al amor perfecto, que es en última instancia la visión beatífica. Pero en esta vida también, ojo, hay una perfección terrenal, digamos, o provisoria, o como la quieran llamar, ¿no? En esta vida. Y hay que tender esa perfección en esta vida también. Pero la vida activa es necesaria para todo modo de amor al prójimo, porque es justo la vida activa, insisto, es el ejercicio del amor al prójimo, el ejercicio de las virtudes en relación con los demás. La caridad, la humildad, la prudencia, la justicia. De ahí que diga San Gregorio, en la homilía sobre Ezequiel, sin la vida contemplativa pueden entrar en la patria celestial los que no dejan de hacer el bien que pueden. Es decir, si acá toda la vida fuimos policías, pero fuimos buenos policías, nos vamos a ir al cielo. Pero si acá fuimos monjes de clausura y fuimos malos monjes de clausura, no vamos a ir al cielo. Por eso se puede entrar al cielo con las buenas obras, amando al prójimo. Porque, como dice también el padre Castellani, no le podemos pedir a un militar que tenga la devoción de una monja de clausura. El militar, el de la vida activa, ¿no? Tiene un modo de oración y de contemplación distinto de la monja de clausura, lógicamente, ¿no? Y se puede ir al cielo si fue un buen militar cristiano, católico. Es decir, si amó su patria cristianamente, amó a Cristo como rey de la Argentina, ¿no? Quiso que la Argentina fuera católica, y supo luchar contra los que se oponían a la Argentina católica. Y a algunos le tocó matar a alguno, y bueno, es oficio de militar o de policía matar a alguno. Cuando está bien hecho, ojo. Si hacen todo el bien, si no dejan de hacer el bien que tienen que hacer, se pueden ir al cielo, aunque no hayan sido monjas de clausura. Pero sin la vida activa no pueden entrar si descuidan el bien que pueden hacer. Porque los monjes o las monjas de clausura también tienen que ser buenos. Si no, no se van al cielo. Pero, agrego yo, se van al cielo no por las obras buenas, sino por el amor con que hicieron las obras buenas. Porque, dice Cristo, no todo el que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, hicimos milagros en tu nombre. No los conozco, no sé quiénes son ustedes. Por eso, el amor con que hagamos las buenas obras nos lleva al cielo, no las buenas obras secas. Por eso se ve también que la vida activa precede a la contemplativa, del mismo modo que lo que es común a todos precede en orden a la formación, al nacimiento, a la generación, a lo que es propio de los perfectos. Primero, todos nacimos chiquitos. Y ahora algunos somos muy grandes, otros siguen petizos. Segundo, se va de la vida activa a la vida contemplativa por orden de la generación, nuevamente,
este proceso de nacimiento o de producción, pero se vuelve de la contemplativa a la vida activa para la dirección, de modo que la vida activa sea dirigida a la vida contemplativa. Es decir, el contemplativo muchas veces tiene que dejar su contemplación para guiar a los otros. Sí. Ya sea en la vida activa y en la contemplativa, ¿cómo lo puede reunir los dos? Entrar en mi descanso. Bueno, ese descanso se refiere a la vida contemplativa, explícitamente. Por eso, como también vimos en estos artículos anteriores, ¿no? La vida activa, el hombre que está en la vida activa, también tiene que buscar momentos de soledad, de silencio, de oración, entrar en el descanso de Dios. Y en segundo lugar, el descanso definitivo en la vida eterna. Iba a decir otra cosa. San Luis Rey de Francia, que estaba en la vida activa, el rey de toda la Francia y muchas cosas más, ¿no? Pero se hacía asesorar por Santo Tomás de Aquino, era el consejero, y por un contemplativo. Y es lo que dice acá. La vida activa debe ser dirigida por la contemplación. En cambio, modernamente, también hay quienes, políticos que se hacen, como acá estaba el famoso juez, se hacía asesorar por el cura Alessio. ¿Cuál Alessio? Por Nicolás Alessio. Bueno, como San Luis de Francia, más o menos, ¿no? Un poco más, un poco menos. O se sabía que Menem se hacía asesorar por Achira, que era una vidente, no sé qué. Es la secularización, ves a dónde llega, ¿no? Todas las acciones, ¿no? En el hombre antiguo, en el oriental, predomina, que dice que claro. Toda acción tiene que ser hecha con arte, específico cada arte, ¿no? Claro. Está el arte de la danza, está el arte de la ajedrez, está el arte de la guerra, hay varias artes en el claro. arte antiguo. Y dice, ¿por qué no es cualquier acción? Porque hay que tener mucha inteligencia para dominar con arte una acción. Y es una disciplina, por lo tanto, para entrar en esas artes, en esas ciencias, digamos, antiguas, orientales o occidentales de la antigüedad, había que tener mucho conocimiento. No es cualquier acción. Sí. No es que yo me voy a gobernar porque me fumé votos. Claro. No, sí, así. Es esto mismo. La vida contemplativa, la vida activa debe ser dirigida por la contemplación. En todos los ámbitos de la vida. En todo. En la misma vida. Escúcheme, usted cocina, ¿no es cierto? Yo soy un desastre. Entonces lea, en mi época estaba el libro de Doña Petrona, C. de Gandolfo. Esa es la contemplativa. Un libro así de gordo era, con todas las recetas posibles, ¿no? Entonces, la vida contemplativa debe gobernar la vida activa. Entonces, para saber cocinar, lea ese libro. En todo se aplica, efectivamente. Porque todo, ¿no? El ciego se deja guiar por el manco, pero que el manco ve, ¿se dan cuenta? Siempre la técnica es la aplicación de la ciencia. Claro. Es el teórico y la técnica. Por eso, en la razón superior y la razón inferior, o dicho de otras maneras, el intelecto especulativo y el intelecto práctico. El intelecto práctico no es otra inteligencia distinta. ¿Vieron como en las computadoras que hay dos discos rígidos, se le puede poner? No, un solo disco rígido hay acá. Pero la acción, el intelecto práctico, es un derivado del intelecto especulativo. Es decir, lo que yo hago es porque primero lo pensé. Ahora, si lo que hago no lo pensé, entonces me sale mal. Del mismo modo que se adquiere el hábito mediante acciones, ¿no? Por ejemplo, para aprender a tocar la guitarra, hay que empezar tin, 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 tin. Y se obra con más perfección por medio de un hábito adquirido. Si cuando ya aprendí a tocar la guitarra, después de muchas veces que intenté y me salió mal, al final me sale bien. De varios años de práctica, el hábito adquirido, entonces soy un gran concertista. Tercero, los que están inclinados a las pasiones por su ímpetu para la acción son más aptos para la vida activa a causa de la inquietud de espíritu. Quiere decir, hay temperamentos diversos. Están los famosos 4 temperamentos, la clasificación psicológica,
Pero cada uno es cada uno. Y entonces dice San Juan de la Cruz que había un maestro de novicios que era muy buen religioso, ¿no? Y quería que los novicios, apenas entraban al convento, ya fueron grandes contemplativos. Entonces los tenía encerrados todo el tiempo rezando, ¿no? Y claro, muchachos jóvenes querían jugar al fútbol. Necesitaban tener esa energía física, necesitaban. Entonces San Juan de la Cruz dice, no, son muchachos jóvenes, tienen que tener una actividad física, algo, ¿no? Entonces, bueno, los novicios estaban todo el día caminando, yendo a predicar, misionando, cargando leña, y nunca tenían tiempo para rezar. Y entonces San Juan de la Cruz, no, un momento, tienen que, está bien, son novicios, jóvenes, pero tienen que ser encauzados hacia una vida contemplativa. Los que están inclinados a las pasiones por su ímpetu, cuando uno es joven y tonto, para la acción, son más aptos para la vida activa, por la inquietud del espíritu. Y sí, cuando uno, eso en los seminarios, una técnica, una práctica pedagógica, ¿no? Como están encerrados los muchachos todo el tiempo, estudiando, rezando, ustedes tienen deporte, o hacen teatro, o hacen un coro, alguna actividad recreativa, porque la inquietud de espíritu, nacemos con esa inquietud, hay que educarla, no suprimirla, sino educarla. Por eso dice San Gregorio, en la moral, algunos son tan inquietos que si se les diera descanso en su trabajo, sería más pesado el sufrimiento, porque soportan la agitación tumultuosa de su corazón. ¿No? Tanto más difícilmente cuanto más libertad tienen para entregar sus pensamientos. Sí, hay tiempo para rezar y tiempo para jugar al fútbol, o para hacer cosas. O las monjas de clausura, que están peor todavía, más encerradas todavía, y entonces tienen huerta, cocinan, hacen labores, tienen alguna actividad manual, porque nadie es tan perfectamente contemplativo porque no necesita hacer algo, porque el organismo, el sistema nervioso y la psiquis humana necesitan hacer algo. Como ese que le contaba ese monje que era tan perfecto, que él no quería trabajar en el monasterio, entonces no le daban de comer. Porque era perfecto, se dedicaba a la oración, no hacía falta de comida. Otros, en cambio, tienen naturalmente una pureza y quietud de ánimo, naturalmente, es decir, el temperamento, no que sean más buenos o más buenitos, más tranquilos. Como les conté de mí, cuando era chico, ¿no? Cuando fui a la casa de un compañerito que era muy inquieto, y yo muy quieto. Y la mamá me dice, ay, qué buen nene que sos, un pan de Dios, me dice a mí. Porque estaba sentadito tomando la leche, y el otro corriendo y rompiendo todo. Son aptitudes naturales psíquicas que hay que conocerlas, ¿no? Había una monjita muy amiga mía de clausura, entró, pero tenía una enfermedad por la cual no podía estar quieta mucho tiempo. Entonces le dije, no, dejá ser monja de clausura y anda una monja de vida activa. Y así fue, y anduvo muy bien. Una pureza y quietud de ánimo que los hace aptos para la contemplación, de tal modo que si se entregan totalmente a la acción, sufrirían detrimento. Sufrirían porque estarían deseando la vida contemplativa y no la podrían ejercitar. Por eso dice San Gregorio, que las mentes de algunos están tan ociosas que si tuvieran que trabajar, sucumbirían ya al comienzo del trabajo. No es el caso de un santiagueño famoso, que dice, recen por mí, tengo una gran depresión, no tengo ganas de trabajar. Yo dije, no, usted necesita otra cosa. No se trata de eso. Es un hecho real, que lo cuento porque es real, ¿no? Aparte del chiste. Pero, dice San Gregorio, muchas veces el amor anima a trabajar, a la acción, el amor al prójimo, acuérdense, que no es la vida activa, no es hacer cosas, sino ayudar a los hermanos, ¿no? El amor anima a trabajar
incluso a las mentes perezosas como yo, e inquietas en la contemplación, refrenan el temor religioso, ¿no? El temor de Dios, santo temor de Dios, a eso se refiere, ¿no? Porque la religión, que es parte de, en donde está incluida la vida contemplativa, se refiere a la honra que debemos a Dios. El temor refrena a los inquietos en la contemplación. Y ahí, padre, Sí. dice, inquietas en la contemplación. No tendría que ser más bien, y a las inquietas en la A ver. contemplación las refrena el temor. Bueno, sí, el temor las refrena a las inquietas. Claro, o sea, en lugar de traducido de Sí. y a las inquietas. Bueno. En la contemplación refrenan el temor las refrena a las inquietas. Claro, está el verbo puesto muy al final, el sujeto está puesto al final. Por eso aquellos que son más aptos para la vida activa pueden prepararse mediante el ejercicio de la activa para la contemplativa. Por eso Juan Manuel de Rosas, que fue muy activo, lógicamente, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires muchos años, no sé si 30 años, no llegó a 30 años, pero más o menos. Y no solamente gobernó, sino tenía el encargado de las relaciones exteriores, ¿no? Es decir, él coordinaba a las provincias, el federalismo, en relación con Inglaterra, Francia, se acuerdan del bloqueo anglo-francés y un hombre de muchísima vida activa, lógicamente, y en las guerras civiles, ¿no? Y cuando se retira, cuando se va a Inglaterra, a Southampton, se dedica a la vida contemplativa, porque estaba viejo, y bueno, tiene un campito ahí, allá en Europa los campos son chicos, no son miles de hectáreas como acá, tendría 10 hectáreas, y algunas vaquitas y caballos. Pero ya en esa vida más reposada se dedicó mucho a la oración. El párroco de ese pueblo o ciudad dice: este hombre, Rosas, el hombre más bueno que he conocido en toda mi vida. Y estaba escribiendo un libro, que no lo terminó, sobre filosofía de la religión. No está publicado porque no lo terminó, pero debe estar en algún lado, ¿no? ¿Por qué? Don Juan Manuel de Rosas, sí. Mediante el ejercicio de la vida activa se preparan para la vida contemplativa. O como le decía siempre el cura Brochero, que llevó vida de párroco activo, cuando se enferma de lepra, dice: por fin Dios me saca de la vida activa a la vida pasiva, que es la vida contemplativa. Si no hubieran sido virtuosos, si el cura Brochero hubiera sido un cura activista, ¿qué hacía 6 años ciego y encerrado por la lepra? Se aburría. Se hubiera puesto a jugar al truco. No, se dedicó a la oración. La misa, el rosario, la Virgen Divina. La vida virtuosa, que no es simplemente hacer obras buenas, sino ser virtuoso, ¿no? Amar al prójimo, amar a Dios. Y los que son más altos para la vida contemplativa pueden soportar los ejercicios de la vida activa para hacerse así más preparados para la contemplación. Porque, como decía San Agustín, la ciudad de Dios, también los que están en la vida contemplativa no deben descuidar el amor al prójimo, que es la vida activa. Y así, como si dijéramos, como dicen cuando reciclar, y poder volver más fervorosamente a la vida contemplativa, más preparados para la contemplación. Eso es todo. Ven como estos 4 artículos sobre la relación entre vida activa y vida contemplativa están bien elaborados por San Tomás, ¿no? Así que el próximo sábado vamos a tomar otro tema, posiblemente voy a ver, pero vamos a empezar con la sabiduría. La sabiduría es un modo de vida contemplativa, la sabiduría cristiana. Vamos a empezar de eso y de los dones del Espíritu Santo.